ahí vamos a alcanzar ese favor. Vamos a irnos al capítulo número 11 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer del versículo número 17. Saludamos a todos los hermanos que están a distancia. Dios les bendiga a todos. Y los que están aquí cerca, bueno sería que se vinieran para acá, para el culto, porque y los que están también largo, siempre en la coinonía, en la reunión de los santos, es que hay siempre esa presencia de Dios con mayor intensidad. Vamos a leer del versículo número 17. Nos dice la palabra: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de sus hijos de José, y adoró, y apoyado sobre su extremo de su bordón, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a orar y oramos por los hermanos que tienen enfermedades. Padre, te damos gracias, te agradecemos en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar vivos, sanos y salvos. Dios, gracias porque nos has guardado este día. Es tu ángel, es tu cuidado el que nos ha dado esa protección, nos ha dado, Señor, todos esos elementos que han permitido que hayamos podido desarrollar nuestras labores, nuestros compromisos y estar en el mejor lugar en este momento. Te agradecemos, te pedimos, Dios, que sanes, que bendigas, que restaures, que traigas paz, consuelo a los que están angustiados por las dificultades que están pasando. Los que están enfermos, Dios, te lo pongo en tus manos. Seas tú propicio. Aquellas familias que están en problemas, Dios, oh Dios, en esta hora confesamos restauración, confesamos fortaleza, Señor, esa parte económica. Bendecimos ese hogar, esa mesa, esa entrada y esa salida, pues tú eres nuestro buen pastor. Lo recibimos, lo creemos, lo tomamos, Dios. Y ahora tráenos el consejo de tu palabra. La recibimos también. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La fe nos permite poseer lo que no tenemos sin verlo, sin mirarlo. Bien, vamos a continuar el dándole seguimiento a este capítulo número 11
que se refiere o que se dirige a lo que es el aspecto de la fe. Siempre es necesario actualizarnos por el hecho de que si no nos actualizamos en cuanto a la secuencia de lo que vamos haciendo, vamos a perder lo que es el trasfondo de cada escritura. En primer lugar, el libro de los Hebreos, o la carta, como quiera llamarse, es dirigida a los hebreos. En el capítulo número 11, el escritor trae a memoria lo que son estas experiencias de los hombres de la fe. Esto está relacionado para que ellos puedan tener claro que la vida en Dios no es una vida cómoda como muchas veces se piensa, que la vida en Dios es una vida de batallas. Y esa es la razón por la cual aparece lo que es toda esta gala de héroes de la fe, para que los hebreos puedan ver que no solo ellos están sufriendo por la causa de su fe, sino que también desde Abel, el escritor toma lo que es estos ejemplos para que ellos puedan tener una claridad y también tomar una motivación para seguir adelante. Fíjese que dentro de los personajes que el escritor menciona acá, están aquellos personajes más fuertes, más admirados por los mismos judíos, que en el caso de Abraham. Aquí está hablando de ese gran patriarca a quien ellos realmente admiraban. Está hablando de Moisés. Esto pues los actualiza prácticamente con personas que ya no están, pero que pelearon la batalla de su fe en su momento. Bien, en estos versículos anteriores hemos visto parte ya entrando de las hazañas de estos héroes de la fe. Hemos visto cómo en el caso de Abraham, que es últimamente que estamos tocando, cómo Abraham sale en gran escala de fe en este caso. Luego lo que es Sara, y en el capítulo o en el versículo 17 vamos a ver que todavía en el caso de Abraham no ha pasado en este caso lo que es su periodo de experiencias que tenía que cursar. Por ejemplo, cuando en el capítulo número 21 del libro del Génesis, el Señor en el versículo número 12 habla en esa ocasión el Señor de que Isaac iba a ser el heredero de la promesa. En esa ocasión y en esa lectura le ordena el Señor que tiene que ver cómo poder despachar a su otro hijo, en este caso era Ismael, porque la promesa
que él había hecho se cumpliría en Isaac. Pero en el versículo número 17, que es el que empezamos a leer, para que entremos ya a lo que son el desarrollo de estos versículos, vemos que a Abraham le hacen, o Dios más bien, le lleva ahora a otro nivel o a otra experiencia o a otro pedido, que no es una cosa sencilla, por supuesto que no lo es. Fíjese que hace 17 años había nacido Isaac, y a esta fecha ya Abraham tenía 117 años. Sara andaba por los 109 años, 110 años, pero que a estas alturas, como alguien pudiera haber dicho, bueno, yo ya pasé lo que serían las pruebas de fuego de parte de Dios, pudiera haber pensado Abraham, ya pasaron años que me dio el hijo de la promesa, y allá en el 21 del Génesis, decíamos, verso 12, él estaba muy consciente que Dios le había dicho que ese era el en quien se cumpliría la promesa que le había él ofrecido. Pero que luego que nace y que él se ha regocijado y que por supuesto ha vivido estos años esperanzado en que vería esa descendencia a través de Isaac, pero ahora cambia el panorama en este versículo número 17. Cuando dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Esto no era una cosa sencilla. Esto no era una cosa liviana. Esto era algo terrible, por supuesto, hermano. En primer lugar, lo terrible y lo duro de este pedido de Dios es que, fíjese, que Abraham estaba consciente que este Isaac, su hijo, sería el descendiente, el que te traería, por supuesto, todo lo que es esa generación, esa multiplicación como las estrellas, como la arena, pero que ahora viene Dios y se lo pide. En el capítulo 22 del Génesis vemos que esto es lo que sucede. Pero veamos un poquito en esto. Detengámonos un poquito en cómo sería esto emocionalmente para Abraham. Tal vez no tanto para Sara, porque no se ve que Abraham involucra a Sara, porque si no se hubiera muerto Sara al darse cuenta que Dios le había pedido a Isaac, a Abraham. Pero partamos de la idea que Sara no se dio cuenta y que esto lo manejó solo Abraham. Pero usted se recuerda que en esa ocasión lo que dice la Biblia es que luego que él recibió esa orden, él de inmediato, el siguiente día en la madrugada, él se levanta con sus criados, con Isaac, y se van al lugar a donde Dios le había dicho que tenía que hacer este sacrificio. Esto era una práctica, hermanos, pagana. Lo que se está dando acá era una cosa que la practicaban los lugareños de este entonces, pero que claro que, ya lo dije, eran prácticas paganas, pero que esto se diera de parte de Dios para un hombre
que ya había empezado a caminar por la fe desde allá de su tierra y estaba viviendo en tierra ajena, esto es algo que sin duda descompone todo el panorama de Isaac. Y sobre todo porque cuando le dice que tiene que llevarlo hasta el lugar donde lo iba a sacrificar, donde le iba a ofrecer un holocausto a él, que era en el monte de Moria, que distaba de 3 días de camino de donde vivía Abraham hasta donde iba a darse este sacrificio. Ahí vemos que son 3 días, como quien dice, vamos, te voy a dar el tiempo de 3 días. En 3 días tú puedes decir no o puedes ser obediente. Y lo que vemos es que Abraham no perdió tiempo desde el momento que le dan esta orden, que se la da Dios. Abraham de una vez pone, como decimos, manos a la obra. Y con la agravante de que esa era una práctica pagana, pero él está obedeciendo. Y cuando pasa el primer día, el segundo día, al tercer día, pues nosotros conocemos de qué manera el mismo muchacho le dice a Abraham, papá, le dice, traemos la leña, traemos el fuego, y ¿dónde está el sacrificio? Esa palabra poderosa que dijo Abraham, Dios se proveerá, Dios se proveerá del sacrificio. Hijo, le dijo Abraham. Todas esas palabras que salieron de Isaac, que promedio tenía unos 17 años, imagínense cómo sería esto para Abraham, hermano, si era su tesoro, si era su esperanza, si era su promesa, si era donde él iba a ver cumplida lo que era su descendencia. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Y cómo podemos conciliar algo tan semejante y tan tremendamente horrible? Pero lo que vemos es en esa ocasión a este hombre, hermanos, caminando hacia la obediencia de Dios. Y usted se recuerde que cuando llegaron al lugar, ¿cuáles serían las puñaladas, las estocadas, los golpes en el corazón de Abraham cuando oía a su hijo? Papi, ¿dónde está el sacrificio? Porque claro que Isaac ya estaba familiarizado con lo que eran los sacrificios, porque Abraham era un hombre de altares, era un hombre que siempre adoraba a Dios de esa manera. Pero cuando usted conoce la historia, que cuando llega, lo que hizo Abraham fue arreglar el altar, y luego la Biblia no dice que hubo una oposición de Isaac. Sin duda, los dos se pusieron de acuerdo en hacer la voluntad de Dios, porque a la edad de Abraham y a la edad de este joven que tenía ese promedio de 17 años, al ver que su papá lo iba a sacrificar, hermanos, no era posible que a la edad de Abraham pudiera retenerlo, pudiera habérsele corrido, pudiera habérsele escapado. Y no, pero voluntariamente los dos, mire qué importante, voluntariamente los dos estuvieron de acuerdo, y Isaac cedió para que fuera amarrado en el altar, puesto en el sacrificio sobre el altar. Y en el momento justo cuando, mire cómo son las cosas, hermanos, y esto por supuesto es una gran enseñanza para los hebreos y para nosotros, por supuesto, que como este hombre obediente, en el caso de Abraham, cuando levanta la espada, el cuchillo, para enclavar a su hijo en ese preciso momento, mire, fíjese que le voy a decir algo conforme
Dice este versículo 17, por la fe Abraham, dice, cuando fue probado, mire, es prueba, ofreció a Isaac, y en el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios, mire, este versículo 19 es poderoso, cuando dice que es lo que Abraham expresa, exterioriza en el versículo número 19, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire la locura de la fe, pongamos atención en esto, porque estas cosas no son historias de Quijote de la Mancha, no son historias sacadas ahí de alguien trasnochado, son realidades que han existido y que ese, como diríamos, el alimento, el insumo que Dios deja a su pueblo para que veamos a través de estas experiencias que la vida cristiana o que la vida en Dios es una vida totalmente diferente a la normalidad de lo que es la existencia humana. En Dios hay cosas extraordinarias, cosas tremendas. Por ejemplo, cuando en este versículo número 19 nos remontamos otra vez allá donde dejamos en el 22 del Génesis, cuando él va a enclavarlo, o antes de hacerlo, Abraham, cuando más le conversaba, platicaba a su hijo, Abraham decía, yo sé que él me ha dado una promesa. Me imagino, eso es sin duda que se daba. Yo sé que él me ha dado una promesa y que la promesa es que de este muchacho, de este Isaac, de este hijo, que vaya, el nombre Isaac es risa, que de esa manera le pusieron porque los dos se rieron cuando les dijo el Señor que Sara tendría un hijo un año después o un año más adelante. Ahora aquí nosotros estamos viendo ya en escena, dramatizando esta situación tremendo. Abraham decía, es que él me dijo que de este. Ahora, cuando en el 19 leemos esa expresión que dice, él no perdía de vista, hermano, no perdía ese sentido de esa promesa, que aun cuando Dios, aun cuando él llegara a consumar el hecho de matar a Isaac, porque sacrificio es muerte, no voy a pensar que era otra cosa. Póngase a pensar, usted se hace eso con un hijo suyo. Y no es que estaba haciendo del autor. Abraham iba con todo, era la orden de Dios. Y cuando él está en esta angustia, lo único que a él lo sostenía era, hermanos, la fe que Dios le había dicho, que de ese cipote, que de ese muchacho, que de ese joven, que de ese hijo suyo, él levantaría su descendencia como las arenas del mar, como las estrellas en el firmamento. Él tenía eso en su mente y en su corazón arraigado. Y en el verso 19 lo que podemos sacar ahí como luz que nos da es que él decía, aun cuando yo lo enclave, él lo va a resucitar, porque ya él dijo que de este va a ser la descendencia. He dicho de otra manera, antes de matarlo, él ya lo veía resucitado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Antes de matarlo, regale la ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Antes de matarlo, él lo veía, hermanos, lo veía ya resucitado. Fíjese que esta, sin duda, no estoy muy seguro, pero es la primera palabra de resurrección que aparece en la boca de Abraham. Es tanto la fe de Abraham
que él viene, esto de resurrección no era una cosa como ahora nosotros lo comprendemos, lo sabemos, porque tenemos tanta documentación, tanta Biblia de resurrecciones, pero en ese tiempo no se daba este lenguaje ni se conocía este concepto de resurrección. Pero es tanta la fe de Abraham que él dice, aún él me lo va a resucitar. No había esto, pero él confiesa por la fe que este muchacho Dios se lo iba a resucitar. Y en sentido, eso es lo que dice, pensando que Dios es poderoso. Fíjese, hermano, que eso es lo importante. Aquí aprendemos mucho nosotros. Nosotros como peregrinos en esta tierra, como hebreos sería el caso a quien se dirige la carta, y en el caso de nosotros como peregrinos, como la iglesia de Cristo que está pasando, como dice el Salmo 23, en el valle de la sombra y la muerte, porque eso es la tierra. Esta sociedad, este mundo está, hermanos, en la peor tiniebla. Es el valle de la sombra y la muerte. Nosotros debemos de saber, los hebreos debían de saber, y nosotros como iglesia debemos de saber que, hermanos, que nuestro Dios es poderoso, porque eso es lo que dice Abraham, exterioriza Abraham: yo sé que mi Dios es poderoso y que ese poder puede resucitar a mi hijo. Pensando Dios en sentido figurado, tremendo es, en sentido figurado, que Dios, tremendo hermano, que Dios lo iba a resucitar. No estaba ni dudándolo, no estaba como pensando que eso se podía dar, estaba consciente. Veamos la nueva versión. Vamos a ver para que veamos este versículo que me llama la atención. Veámoslo en otra versión, número 19, decíamos. Número 19. Veamos cómo se nos amplía en otra versión, en el capítulo número 11, para los que vienen llegando, de Hebreos. Vemos capítulo número 11, versículo número 19. Dice, vamos a ver, Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza, mire, poder, confianza, hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Prácticamente Abraham lo mató. Abraham le funcionó esa convicción, porque cuando él dice a enclavarlo, es precisamente en ese momento cuando la voz del cielo apareció y le dijo: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Pero Abraham ya se lo había quebrado, ya le había matado, ya lo había degollado. Hermanos, si no es la voz del Señor, ¿cuántos alaban su nombre? Si no es la voz del Señor, Abraham cumple su palabra, cumple obedientemente lo que se le había dicho, porque él dijo: bueno, pero ¿cómo sería el dolor de ese padre? Espantoso. Esas son cosas. Estas cosas no son para bebés, estas cosas no son para principiantes, estas cosas no son para calenturosos, estas cosas no son para emocionalistas, estas cosas es para gente que sabe, hermanos, qué es lo que anda haciendo. Estas son cosas para gente que sabe que las experiencias en Dios, y que Dios es el Dios soberano, y que Él decide, y que Él habla, y cuando Él habla tiembla la tierra, y vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pensando, y eso es
lo que sucede? Recobra vivo a Isaac. Y usted puede ver ahí en Génesis lo que continúa. Dios le dice, mira, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, empieza, mano, todas la confirmación de las promesas de Dios para Abraham. Pero bueno, avancemos, que esto era importante. Por la fe, dice, vamos a ver Isaac. Vamos ahora ya con los hijos, el que iba a morir. Pero vea usted, por la fe bendijo a Isaac. Por la fe, verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Es que esto no, hermanos, no había miopía, no había estorbo en esa visión espiritual. Ellos siempre tenían una visión a larga distancia. Vea lo que está diciendo ya en el caso del que iba a morir en esa ocasión, el verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. ¿Qué dice lo siguiente respecto a las cosas venideras? Es que, bueno, vamos a aplicar esto despuesito, pero vea usted las cosas venideras. Ellos siempre estaban viendo hacia adelante, viendo por la fe ese futuro, esas cosas venideras. Vamos y continuemos. Por la fe Jacob, bueno, ahora vamos a ver, por la fe Jacob, ahora ya es el bisnieto de Abraham. Al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyado sobre los extremos de su bordón. Por la fe, vamos a ver el tataranieto de Abraham. Por la fe, verso 22, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de su hueso. Oiga, dio José, usted lo puede, también lo encontramos en el 47 del Génesis, verso 31 en adelante, 48, verso 20, cuando da estas indicaciones. José está siempre viendo hacia adelante. Eso es lo que leemos. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Él sabía, mire qué importante, él sabía que su descendencia, que los hijos de Israel no se iban a quedar para siempre ahí. Él sabía que había una promesa, y lo tremendo de esto es que estos hombres estaban conscientes de que esa promesa no era, hermanos, de un hombre, no era una promesa humana, no era una promesa política, era la promesa del Dios Todopoderoso, del Dios que, hermanos, dice, pasará el cielo y pasará la tierra, pero mi palabra no pasará, dice su palabra. Él dio mandamientos que ellos iban a salir de ahí. ¿Y quién? Es que el lenguaje más importante. Qué importante sobre el. Ahora, en el verso 22, por la fe, al morir Jacob, por la fe José. El verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Estas son otras agallas, hermanos. El oponerse, el ir en contra de un decreto del rey de Egipto o del faraón de Egipto, eso, hermano, no puede tener comparación. Pero aquí los padres de Moisés, damos un gloria a Dios. Los padres de Moisés, ellos dijeron, no, este muchachito, porque lo vieron muy bonito, este muchachito, y no tanto, ¿verdad? Que los padres siempre, aunque sea el muchachito espinudo, siempre uno lo ve bonito, ¿verdad? No pensemos que era así, pues, como a veces lo entendemos, que en verdad era un cipote bonito y que merecía que hicieran algo los padres. No, dice, pues, entonces, fue por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Cómo podía alguien pensar que se iba a escapar de esos sabuesos, de los guardias de Egipto? ¿Cómo?
La fe, solo la fe, solo la fe. Por la fe, esos padres dijeron: no, este muchachito no lo va a matar Faraón, porque todos los estaba matando. Este no lo va a matar. ¿Por qué? Porque ellos más bien lo pusieron por la fe en las manos del Dios en quien ellos creían. Es que, hermanos, esa es la ventaja que nosotros tenemos como creyentes, que nosotros no tenemos un Dios que está, hermanos, inactivo, que nosotros no tenemos un Dios, hermanos, que hay que cargarlo. Nosotros tenemos un Dios poderoso, nosotros tenemos un Dios que Él nos carga, en quien debemos de reposar, en quien debemos de poner nuestra confianza. No tuvieron el decreto del rey. Lo tiraron, hicieron su barquita y lo tiraron. Vamos a ver, a veces uno piensa que lo dejaron abandonado. No, los padres, la mamá de Moisés agarró la barquita y allá estaban las egipcias bañándose. Ellas sabían que eran israelitas. Las mujeres, los israelitas se conocían de 4 kilómetros. Eran los esclavos. Era la gente de trabajo, los obreros, los esclavos. Se conocían. Ellas llegaron en el nombre del Señor. Vamos a tirarlo aquí en el río para que allá donde están las princesas salgan. Ellos lo vieron a tal grado que la princesa egipcia le dijo, luego corrió la muchachita, la hermana de Moisés, allá a la orilla donde estaban ellas, le dijo: mira qué niño tan lindo. Ellas mismas se lo llevaron por la fe. Ellos, esa era una intrepidez, hermano, pero era pura fe. Y prácticamente se lo llevaron. Y allá luego la muchachita le dijo: mire, le busco alguna señora para que le cuide al niño, porque se enamoró, puso gracia Dios en la princesa para con el niñito. Y luego dijo: oye, este niño lo vamos a preservar, lo vamos a cuidar. Y luego estaba la tal María, ahí la hermana de Moisés, y le dijo, le buscó una hebrea para que se lo cuide. Allá estaba la mamá del otro lado esperando. Y luego vino y la tal mamá de Moisés, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? La mamá de Moisés se fue con todo y su hijo a cuidarlo, a amamantarlo, a crecerlo, nada menos en el palacio. Es que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es lo que nosotros debemos de saber. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo es eso? Es pura fe. Ahora, eso es lo que nosotros vemos acá. Ahora, a continuación dice el verso número 24: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado que con el pueblo de Dios, que gozar de las... Mire, bueno, voy a finalizar diciendo lo siguiente. Vamos a ver, en esto lo que vamos a aprender primeramente, o que vamos a aplicar, hermanos, es lo siguiente. La fe siempre será la certeza de lo que se espera. O sea, nosotros tenemos como cristianos, o los hebreos, y en el caso de nosotros, tenemos que tener esa certeza de las cosas que no vemos, pero que sí las vemos a través del lente de la fe, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ir viendo siempre el desarrollo, hermanos, de la fe. La fe siempre tendrá un crecimiento, un desarrollo. La fe siempre tendrá, diríamos, como una situación o una cosa de ADN. Si vemos, para hacer un resumen, si vemos en el caso de Abraham, que es lo último que hemos estado viendo, vemos en el caso de Abraham, vemos cómo luego Isaac lleva lo mismo. Y luego vemos los hijos de Isaac, que este es Jacob,
lo mismo. Y luego vemos al hijo de Jacob haciendo lo mismo. Y vemos luego a los israelitas en el caso de la descendencia de Jacob, ya en Egipto, en el caso de la mamá de Moisés, haciendo lo mismo. Y vemos a Moisés también haciendo lo mismo que hicieron sus padres. Es decir, ellos fueron, hermanos, cautivados por el ejemplo de la fe de sus padres, de sus antepasados. Y eso, para aprovechar, es importante que, como ya lo hemos mencionado, es importante que nosotros, viendo esto, que sí tiene trascendencia, si lo saco desde Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego José, luego los que están encerrados en la esclavitud y sucesivamente la mamá de Moisés, y luego Moisés tiene una reacción, que es el versículo que leíamos, es que dice: cuando ya era grande, Moisés desistió de los manjares y de la gloria de Egipto, sabiendo, dice la palabra, que eso era perecedero y que eso era fugaz. No así, la fe hace a Moisés ver que Egipto desaparecería, que la gloria de Egipto desaparecería. Esto, hermanos, lo lleva a renunciar a las cosas temporales para anclarse a las cosas eternas que no se ven, pero por la fe se pueden disfrutar. Damos un gloria a Dios. Ahí lo que vemos primero es realmente esa, le llamaríamos esa herencia. Tal vez no sea la palabra adecuada, pero eso que se les transmitió a sus hijos. Y va en el caso nuestro, como ya lo he dicho, qué importante es que nuestra gente, hermanos, los que nos rodean, aprenda, o nosotros aprendamos a hablar fe, a hablar palabras que deben de embarazar, deben de motivar a los que están desanimados, a los que están muchas veces desesperanzados. Siempre es necesario, y podría ser la primera sección, serían nuestros hijos, inyectarle a nuestros hijos la fe, inyectarles, hablar fe, porque ¿quiénes son los que debemos de hablar fe? Somos nosotros, porque nosotros somos los redimidos de Jehová. Nosotros no hemos creído en una filosofía, nosotros no hemos creído en una doctrina humana, nosotros hemos creído, hermanos, en la bendita palabra de Dios. Y nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestro entorno, que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es poderoso. Fíjense que el trasfondo del libro de los Hebreos es a causa de que ellos no aguantan la persecución o los problemas por causa de Cristo, los hebreos. Entonces, en este caso, ¿cuántas personas que nos rodean van a estar ahí en esa actitud de deserción, en esa actitud de ya no puedo? Es que el problema es que usted no ve lo que está pasando. Es que mire, padre, usted no me comprende. Y es ahí donde nosotros debemos, y primeramente, dar el ejemplo. Nosotros, hermanos, nosotros como padres debemos de ser templados, debemos de ser gente que hable, como el caso de Abraham. Imagínese cómo se le metió el ADN a Isaac cuando el papá le dijo: hijo, Dios proveerá. Cuando esa palabra le quedó grabada a Isaac, y dijo: mi padre sí que es cosa seria, y le creyó a Dios, y Dios le concedió el poder de haber sido resucitada mi vida, dijo Isaac. Y eso, hermano, fue suficiente para que Isaac también lo aplicara. Y bendijo también Isaac a Jacob y a Esaú de cosas venideras. ¿Por qué? Porque ya había visto que funcionaba, y porque ya se lo habían transmitido. Imaginen nosotros allá, los hijos: quiero suicidarme, pero ahora que eso está de moda.
Fíjese que el novio, fíjese mamá, el novio, fíjese papá, que ya no me quiere, me dejó. Y yo creo que aquí las drogas, que aquí el suicidio es la salida. Hermano, eso se va a llevar a cabo si nosotros no hemos transmitido fe. ¿Usted cree que todos estos patriarcas pasaron, hermanos, les pasó bien en su vida? Fueron personas extranjeras, fueron personas mal vistas, fueron personas angustiadas, pero ellos siempre, esos hombres que eran cabeza de familia, siempre hablaron fe, siempre decían: nosotros no tenemos un Dios de papel, nosotros tenemos un Dios poderoso. Ese Dios que es el Dios del cielo, Él es poderoso para sacarnos adelante, para resucitar muertos. Él es poderoso para proveernos. Él te va a sacar de esa enfermedad, Él te va a sacar de ese problema económico. Poderoso es mi Dios. Eso sería, pero maravilloso que nos. Pero ¿qué es lo que nos oyen nuestros hijos? Calamidades, ganas de tirar la toalla. Porque así la iglesia se anda. Y la iglesia anda así entre la vida y la muerte. Hoy ya no quiero ir hoy. Ya para la pandemia varios se cayeron. ¿Qué vamos a transmitir a nuestros hijos? Pero mire estos hombres. Damos un gloria a Dios. Ahora, este es un ADN que hay que transmitirlo, porque esto sirve para el momento de la prueba, porque no hay, por lo menos, si usted tiene 4, 3 hijos, un hijo, una hija, o lo que sea, los hijos que tenga, usted sus hijos, mire, por lo menos los muchachitos de ahorita, ay Dios mío, yo digo, pobres criaturas. Si ahorita está difícil la cosa, parece eso negativo, pero eso vivir realidad. Pero ¿qué será de estos niños de aquí a 18 años? Supóngase que esto va a ser espantoso, pero ¿qué los va a sostener a estos niños? ¿Qué los va a sostener a estos muchachos? ¿Qué sostuvo al joven Isaac de 17 años? Se llevó la experiencia de su vida, vio a un padre que era un roble, un padre que creía en un Dios poderoso y que salió y regresaron, hermanos, felices allá donde su madre Sara, en victoria, porque porque su padre había creído en un Dios poderoso. Así que ese es algo que nos queda. Que nuestros hijos nos digan que ay, fíjese que yo creo que de esta no salimos. Si no nos morimos en esta primera tandada, en esta sí nos morimos, hijo. Segundo, para que nos vayamos, ¿qué es lo que sostuvo a estas personas? Todos estos hermanos murieron sin ver la promesa, como dicen los versículos número 10 de este 11, murieron sin ver la promesa. ¿Qué es lo que les mantuvo? Que ellos vieron a través del lente de la fe. Vieron, hermanos, no con los ojos carnales, sino con los espirituales. Ellos decían: nosotros no somos de aquí, somos extranjeros. Eso es lo que a nosotros también debe de ayudarnos. Nosotros debemos, en el problema, en las necesidades, veamos hacia adelante. No veamos ahí la enfermedad. Veamos al médico médico de médicos, sanador de enfermos. Nosotros veamos al Dios que tiene poder para sacarnos adelante. Damos un gloria a Dios.
Ellos nunca perdieron la bendición del cielo. Ellos siempre estaban viendo el cielo. Los grandes problemas, hermanos hebreos, pero los padres que les revelamos acá, ellos veían el cielo, ellos veían las promesas. Así que eso es lo que ustedes tienen que ver, y eso es lo que nosotros tenemos que ver como iglesia. Vea para el cielo, deje de ver para abajo, desde arriba, erguido vuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de Estados Unidos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Siempre viendo el cielo, siempre viendo para arriba, siempre hablando de arriba, siempre hablando de las glorias y los poderes venideros. Eso es lo que necesitamos. Es decir, cambiar nuestro lenguaje. Ellos nunca, fue otro aspecto que les permitió, y sus hijos veían a esos hombres viendo en los problemas. ¿Y por qué no te quejas? ¿Y por qué no te ahorcas? No, yo ¿por qué me voy a ahorcar? Yo estoy viendo mi final. Estoy caminando en esa ciudad. Estoy viendo esa promesa. Todos murieron. El problema, y eso es paciencia, y el problema es que la iglesia nuestra, la contemporánea, nosotros en este caso, hermanos, siempre hemos llegado a ser esa iglesia que ya queremos que se resuelvan las cosas, que ya nos dé Dios la sanidad, que ya, espérese, tengamos paciencia, porque estos murieron sin ver, hermanos, la promesa, pero la disfrutaron a través de la fe. Entonces necesitamos nosotros tener paciencia. No nos desesperemos. Aprendamos de esto, que sin verla siempre murieron contentos, disfrutándola como que la tuvieron. Paciencia. Aprendieron a ser pacientes, y eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia. Paciencia. ¿Por cuál es el problema que usted está? Tenga paciencia si usted ya está dentro. ¿Cuál es la situación que lo está desesperando? Si hablamos de situaciones, hay de peores a peores, hay de casos a casos. Pero no importa cuál sea el gigante, no importa cuál sea la muralla, no importa cuál sea el nombre de la enfermedad, no importa cuál sea el nombre del problema. Aquí en esta noche usted está oyendo, estamos refrescando nuestro corazón a través de la lectura, porque estamos aprendiendo de un Dios que no está muerto, un Dios grande, un Dios de poder, un Dios que cumple la palabra a su pueblo. Así que paciencia también. No se desespere, no se angustie, que de todos modos, dice la palabra, sea que muramos, o sea que vivamos, o sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. De todos modos, para nosotros no hay pérdida, así que calma, concentrémonos en la esperanza que no avergüenza, hermanos creyentes. Amén, amén. Vamos entonces a ponernos de pie y vamos a orar. Va a ser, ese servidor no le está sirviendo a Dios. Todo lo que hagamos en todas las áreas, con amor, con pasión, con entrega, con gratitud. Y en este caso vamos a darle a Dios también de esa manera. Padre, queremos darte con todo el corazón nuestros diezmos, primicias, ofrendas. Bendice a tu pueblo y que cada uno, Señor, pueda sentirse tranquilo, feliz de poder ser parte de tu iglesia y de poder ser parte de los que aportan para este ministerio. Bendígalos, Dios, ayúdeles. En su nombre pasamos. Amén. Pueden sentarse, hermanito.